En 1998, durante el conflicto más violento de Colombia, dos hermanos gemelos de 5 años fueron separados para siempre cuando las FARC atacaron su aldea en el Chocó. Santiago logró escapar y fue adoptado por una familia en Bogotá. Sebastián desapareció en la selva y fue dado por muerto durante 26 años. Pero en 2024, una prueba de ADN reveló algo imposible. Sebastián estaba vivo. Había sido criado como soldado niño por las FARC. Sobrevivió décadas de guerra y ahora, en pleno proceso de paz, los hermanos que crecieron en mundos completamente opuestos finalmente se reencontraron. Su historia reescribió todo lo que creíamos saber sobre la supervivencia, el perdón y el poder inquebrantable de los lazos de sangre. La historia de Colombia está marcada por décadas de conflicto armado que transformó no solo el panorama político del país, sino también el destino de millones de familias que se vieron atrapadas en medio de una guerra que parecía no tener fin. Entre 1960 y 2016, cuando se firmó el histórico Acuerdo de Paz, el conflicto colombiano se cobró más de 220.000 vidas y desplazó a más de 7 millones de personas. Pero detrás de cada estadística hay historias humanas que desafían cualquier comprensión convencional del sufrimiento, la supervivencia y la capacidad del espíritu humano para encontrar esperanza en los lugares más oscuros. La historia que estamos a punto de contar no es solo sobre la guerra, es sobre dos hermanos gemelos cuyas vidas fueron separadas por la violencia cuando tenían apenas 5 años, y que pasaron los siguientes 26 años viviendo en mundos tan diferentes que podrían haber sido planetas distintos. Es una historia sobre identidad, y el poder inexplicable de la sangre para crear vínculos que ni décadas de separación ni los traumas más profundos pueden romper completamente. Santiago y Sebastián Morales nacieron el 12 de octubre de 1993 en una pequeña aldea llamada Río Sucio, ubicada en el departamento del Chocó, una de las regiones más remotas y olvidadas de Colombia. El Chocó es un territorio donde la selva tropical se encuentra con el Océano Pacífico, donde la biodiversidad es extraordinaria, pero donde la presencia del Estado colombiano, históricamente, ha sido mínima. En 1998, cuando los gemelos tenían 5 años, Río Sucio era el hogar de aproximadamente 400 personas, en su mayoría familias afrocolombianas e indígenas que vivían de la pesca, la agricultura de subsistencia y la extracción artesanal de oro de los ríos que cortaban la densa selva. Era una comunidad donde todos se conocían, donde los niños jugaban libremente en las orillas del río y donde las familias extendidas vivían en casas de madera construidas sobre pilotes para protegerse de las inundaciones estacionales. Los padres de Santiago y Sebastián, Carlos Morales y Elena Palacios, habían llegado a Río Sucio varios años antes, huyendo de la violencia en otras regiones de Colombia. Carlos trabajaba como pescador y ocasionalmente como minero artesanal. Elena cuidaba a los gemelos y mantenía un pequeño huerto donde cultivaba plátano, yuca y algunas verduras para la familia. Santiago y Sebastián eran gemelos idénticos en todo sentido. Tenían el mismo cabello rizado, los mismos ojos grandes y expresivos, la misma risa contagiosa. Incluso sus personalidades eran sorprendentemente similares. Ambos eran curiosos, aventureros, y tenían una conexión casi telepática que fascinaba a los adultos de la comunidad. Era común verlos corriendo por la aldea tomados de la mano, hablando en un lenguaje que solo ellos entendían completamente, compartiendo juegos y secretos que parecían ser comunicados sin palabras. La vida en Río Sucio era simple, pero estaba llena de las alegrías pequeñas que solo la infancia puede apreciar completamente. Los gemelos pasaban sus días explorando los senderos de la selva cercana bajo la supervisión de adultos, aprendiendo a identificar plantas comestibles, observando aves exóticas y escuchando las historias que los ancianos de la comunidad contaban sobre los espíritus del bosque y los antepasados que habían vivido en esas tierras durante generaciones. Pero incluso en este rincón aparentemente apartado del mundo, las sombras del conflicto armado colombiano comenzaban a alargarse. Durante la década de 1990, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, habían expandido su presencia en regiones remotas como el Chocó, estableciendo corredores para el narcotráfico y zonas de influencia que les permitían reclutar combatientes y recaudar fondos a través de extorsiones y secuestros. Para las comunidades como Río Sucio, la presencia de grupos armados significaba vivir en un estado constante de incertidumbre. Los habitantes aprendieron a reconocer los sonidos de helicópteros militares, a identificar cuándo era seguro salir de sus casas y a mantener siempre preparadas mochilas con suministros básicos en caso de que necesitaran evacuar rápidamente. Los padres de Santiago y Sebastián
Habían escuchado rumores de que las FARC estaban reclutando niños en comunidades vecinas, llevándose por la fuerza a menores de edad para entrenarlos como soldados. Era una práctica que violaba todas las leyes internacionales de guerra, pero que se había vuelto común en el conflicto colombiano, donde más de 20.000 niños fueron reclutados por grupos armados durante las décadas del conflicto. El 23 de marzo de 1998, esos rumores se convirtieron en realidad para Río Sucio. Era una mañana que había comenzado como cualquier otra. Santiago y Sebastián habían desayunado con su madre, jugado un rato en el patio de Mindodes, su casa, y estaban preparándose para ir con otros niños a recoger frutas en los árboles cercanos, cuando los primeros disparos rompieron la tranquilidad matutina. Un grupo de aproximadamente 30 guerrilleros de las FARC había llegado a la aldea durante la noche, rodeándola completamente antes del amanecer. Su objetivo era claro: reclutar jóvenes para sus filas, confiscar suministros y establecer su autoridad sobre la región. No habían venido a negociar. El ataque comenzó con disparos al aire para sembrar el terror y forzar a todos los habitantes a salir de sus casas. Los guerrilleros gritaron órdenes a través de megáfonos, exigiendo que todas las familias se reunieran en la plaza central de la aldea con las manos visibles y sin intentar esconder nada. Carlos y Elena Morales, como todos los demás padres, fueron separados de sus hijos inmediatamente. Los adultos fueron forzados a formar filas mientras los guerrilleros inspeccionaban las casas en busca de armas, dinero o cualquier cosa de valor. Los niños fueron agrupados separadamente, vigilados por combatientes armados que los estudiaban como si fueran evaluando ganado. Santiago y Sebastián se aferraron el uno al otro, aterrorizados por los gritos, el caos y la vista de hombres y mujeres con uniformes militares improvisados y armas automáticas. Habían escuchado a los adultos hablar en susurros sobre los guerrilleros, pero nunca habían imaginado que realmente vendrían a su aldea. El comandante de las FARC que dirigía la operación, un hombre conocido solo como El Paisa, había llegado específicamente para reclutar niños. Caminó lentamente entre el grupo de menores, deteniéndose ocasionalmente para examinar más de cerca a aquellos que parecían físicamente fuertes o que mostraban signos de inteligencia que podrían ser útiles para las actividades del grupo. Cuando llegó donde estaban Santiago y Sebastián, se detuvo. Los gemelos idénticos lo fascinaron inmediatamente. En su experiencia, los hermanos que habían crecido muy unidos podían ser útiles de diferentes maneras. Uno podía ser entrenado como combatiente, mientras que el otro podía ser utilizado como incentivo para asegurar la lealtad del primero. El Paisa señaló a Sebastián y ordenó a sus hombres que lo separaran del grupo. Santiago inmediatamente gritó y trató de aferrarse a su hermano, pero los guerrilleros los separaron por la fuerza. El plan era llevarse a Sebastián inmediatamente y mantener a Santiago como una posible opción para el futuro, dependiendo de cómo se desarrollara la situación. Pero en ese momento crítico, el caos inesperado cambió todo. Un helicóptero del ejército colombiano apareció en el horizonte, habiendo sido alertado por pobladores de una comunidad vecina que habían escuchado los disparos. Los guerrilleros inmediatamente entraron en modo de evacuación de emergencia, preparándose para dispersarse en la selva antes de que llegaran refuerzos militares. En la confusión de la retirada táctica, Santiago logró escapar. Un vecino, don Aurelio, que había logrado esconderse detrás de su casa cuando comenzó el ataque, vio al niño corriendo sin rumbo fijo y lo agarró, llevándolo a un refugio improvisado en el bosque donde varios habitantes se habían escondido. Sebastián no tuvo la misma suerte. Los guerrilleros que habían sido asignados para llevárselo ya lo habían cargado en sus hombros y corrían hacia la selva cuando llegó el helicóptero. Para cuando las fuerzas militares aterrizaron en Río Sucio 20 minutos después, al menos 15 niños habían sido llevados por las FARC, incluyendo a Sebastián Morales. La búsqueda inmediata fue intensa pero inútil. El ejército colombiano rastreó la selva durante 3 días, utilizando perros y helicópteros, pero los guerrilleros conocían el territorio mucho mejor que las fuerzas oficiales. Habían desaparecido en la inmensidad verde de la selva chocoana, llevando con ellos a los niños secuestrados. Para Carlos y Elena Morales, la pérdida de Sebastián fue devastadora. Tenían un hijo que había sobrevivido milagrosamente, pero otro que había sido tragado por la guerra. Durante las primeras semanas después del ataque, organizaron sus propias expediciones de búsqueda, contratando guías locales y adentrándose en partes de la selva que incluso los cazadores experimentados evitaban. Pero después de 2 meses, sin encontrar rastro alguno de Sebastián o de los otros niños secuestrados, la realidad se hizo innegable. Su hijo probablemente estaba muerto, o si había sobrevivido,
estaba siendo entrenado para convertirse en algo que preferían no imaginar. La decisión de abandonar Río Sucio fue inevitable. La aldea había sido marcada por las FARC como territorio bajo su influencia, y permanecer allí significaba vivir en terror constante por la seguridad de Santiago. Además, la comunidad se había fracturado tras el ataque. Muchas familias habían perdido hijos, y la tristeza colectiva había convertido el lugar en un recordatorio constante del trauma. A través de contactos de organizaciones humanitarias, Carlos y Elena lograron llegar a Bogotá con Santiago. Era septiembre de 1998, 6 meses después del ataque. La capital colombiana representaba seguridad, pero también un mundo completamente ajeno para una familia que había vivido toda su vida en comunidades rurales remotas. En Bogotá, la familia Morales se instaló en Ciudad Bolívar, una de las localidades más pobres de la capital, donde muchos desplazados por la violencia habían formado barrios improvisados en las laderas de las montañas que rodeaban la ciudad. Era un lugar difícil, pero era seguro en comparación con el Chocó. Durante los primeros años en Bogotá, Santiago luchó con traumas severos. Tenía pesadillas constantes sobre el día del ataque y frecuentemente preguntaba por Sebastián de maneras que partían el corazón de sus padres. Había momentos en que hablaba con su hermano gemelo como si estuviera presente, manteniendo conversaciones completas con el espacio vacío donde Sebastián habría estado. Los psicólogos que trabajaban con niños desplazados por la violencia le dijeron a Carlos y Elena que Santiago estaba experimentando lo que llamaban duelo ambiguo, una condición psicológica que ocurre cuando alguien no puede confirmar si un ser querido está vivo o muerto. Para Santiago, Sebastián no había muerto, simplemente había desaparecido, y esa ambigüedad hacía imposible que procesara completamente la pérdida. A medida que pasaron los años, Santiago gradualmente se adaptó a la vida urbana, pero nunca perdió completamente la conexión emocional con su hermano desaparecido. Aprendió a leer y escribir en una escuela pública de Ciudad Bolívar, destacándose como un estudiante inteligente pero introvertido. Sus maestros notaron que tenía una capacidad excepcional para las matemáticas y ciencias, pero que también parecía llevar un peso emocional que era inusual para un niño de su edad. En 2005, cuando Santiago tenía 12 años, una trabajadora social llamada Mercedes Gutiérrez notó su situación particular durante una visita rutinaria a la escuela. Mercedes trabajaba para una organización que conectaba niños desplazados por la violencia con familias adoptivas que podían proporcionarles mejores oportunidades educativas. Después de varias entrevistas con Santiago y sus padres, Mercedes les presentó a la familia Castellanos, una pareja de clase media de Bogotá que había estado buscando adoptar un niño. Jorge Castellanos era ingeniero civil y su esposa, Patricia, era profesora de literatura. No tenían hijos biológicos y estaban comprometidos con brindar una oportunidad a un niño que había sido afectado por el conflicto. La decisión de permitir que Santiago fuera adoptado fue una de las más difíciles que Carlos y Elena habían tenido que tomar. Amaban a su hijo sobreviviente con desesperación, pero también reconocían que no podían darle las oportunidades educativas que merecía. En Ciudad Bolívar, las perspectivas para un joven inteligente pero sin recursos eran limitadas. La adopción representaba una oportunidad para que Santiago tuviera la vida que tanto él como Sebastián merecían haber tenido. Santiago se mudó con los Castellanos en enero de 2006, cuando tenía 13 años. Fue una transición emocionalmente compleja para todos los involucrados. Carlos y Elena mantuvieron contacto regular, pero Santiago gradualmente desarrolló vínculos profundos con sus padres adoptivos, quienes lo apoyaron tanto académicamente como emocionalmente. Jorge y Patricia se aseguraron de que Santiago recibiera terapia psicológica para procesar sus traumas de la infancia. También respetaron su historia y nunca intentaron hacerle olvidar sus orígenes o a su hermano perdido. En cambio, lo alentaron a mantener viva la memoria de Sebastián mientras construía una nueva vida. Santiago prosperó en su nuevo ambiente, terminó la escuela secundaria con honores, estudió ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Colombia y para 2020 trabajaba para una empresa multinacional de ingeniería en Bogotá. Se había convertido en un hombre exitoso, educado y aparentemente bien adaptado, pero nunca dejó de pensar en Sebastián. Cada año, en la fecha del ataque a Río Sucio, Santiago visitaba iglesias en Bogotá para encender velas por su hermano. Había intentado encontrar información sobre niños que habían sido reclutados por las FARC durante esos años, pero los registros oficiales eran inexistentes o inaccesibles. Las FARC no mantenían archivos de los niños que habían secuestrado, y el gobierno colombiano no tenía manera de rastrear a menores que habían desaparecido en regiones tan remotas.
Mientras Santiago construía una vida exitosa en Bogotá, a más de 500 kilómetros de distancia, en 1990, las profundidades de la selva colombiana, Sebastián Morales estaba viviendo una existencia completamente diferente, una que habría sido imposible de imaginar para su familia. Después de ser llevado por las FARC en marzo de 1998, Sebastián fue transportado a un campamento de entrenamiento ubicado en una región montañosa del departamento de Caquetá. Era un lugar tan remoto que no aparecía en ningún mapa oficial, accesible únicamente a través de senderos que habían sido creados por décadas de actividad guerrillera. Los primeros meses en el campamento fueron los más difíciles de la vida de Sebastián. A los 5 años, era el más joven de un grupo de aproximadamente 30 niños que habían sido secuestrados de diversas comunidades rurales. El entrenamiento era brutal y diseñado para eliminar cualquier vestigio de su identidad anterior. Los niños eran despertados antes del amanecer para ejercicios físicos extenuantes. Aprendían a desarmar y limpiar armas automáticas. Recibían adoctrinamiento ideológico sobre los objetivos revolucionarios de las FARC. Eran castigados severamente por cualquier muestra de debilidad o nostalgia por sus familias anteriores. Sebastián, como muchos otros niños en su situación, desarrolló mecanismos de supervivencia psicológica que le permitieron adaptarse a su nueva realidad. Aprendió que recordar a Santiago y a sus padres le causaba dolor insoportable, por lo que gradualmente suprimió esos recuerdos, enterrándolos tan profundamente en su subconsciente que eventualmente se sintieron más como sueños que como memorias reales. Para sobrevivir, Sebastián se convirtió en El Pequeño, el nombre de guerra que le asignaron sus comandantes. Su inteligencia natural y su capacidad para adaptarse rápidamente a situaciones difíciles lo convirtieron en uno de los favoritos de sus entrenadores. Era bueno siguiendo órdenes, aprendía rápidamente habilidades de supervivencia en la selva y mostraba una resistencia física que impresionaba incluso a combatientes adultos. A medida que creció, el pequeño se especializó en comunicaciones y navegación. Se convirtió en experto en el uso de radios de campaña, en la lectura de mapas topográficos y en el establecimiento de rutas seguras a través de territorio hostil. Para cuando cumplió 15 años, era considerado uno de los mejores guías que las FARC tenían en esa región. Pero incluso mientras se convertía en un combatiente eficaz, algo en el fondo de la psique de Sebastián nunca se integró completamente con su nueva identidad. Tenía sueños recurrentes sobre un niño que se parecía exactamente a él, sueños en los que corrían tomados de la mano por lugares que no reconocía, pero que se sentían como hogar. Cuando intentaba analizar estos sueños, experimentaba dolores de cabeza intensos, por lo que aprendió a no pensar en ellos conscientemente. Durante los años de mayor intensidad del conflicto, entre 2000 y 2010, Sebastián participó en docenas de operaciones militares como parte de las unidades móviles de las FARC. Fue testigo de violencia que habría traumatizado permanentemente a cualquier civil, pero que para él se había convertido en la normalidad de la vida cotidiana. En 2010, cuando el gobierno colombiano intensificó su ofensiva militar contra las FARC, el grupo de Sebastián se vio forzado a adoptar tácticas de supervivencia cada vez más desesperadas. Muchos combatientes comenzaron a desertar, otros fueron capturados o muertos en combate. La organización que una vez había controlado vastas extensiones de territorio colombiano se encontraba fragmentada y en retirada constante. Fue durante este periodo que Sebastián, ahora de 17 años, comenzó a cuestionar por primera vez la vida que había conocido desde la infancia. Había visto morir a compañeros que consideraba hermanos. Había perdido comandantes que habían sido figuras paternas para él, y cada vez más se encontraba preguntándose si existía algo más allá de la guerra constante que había definido toda su existencia consciente. En 2012, las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC comenzaron oficialmente en La Habana, Cuba. Para los combatientes en el terreno, incluyendo a Sebastián, estas negociaciones inicialmente parecían remotas y abstractas. Habían escuchado promesas de paz antes y habían aprendido a no confiar en nada que viniera del mundo exterior. Pero para 2015 era claro que algo fundamental había cambiado en la dinámica del conflicto. Los comandantes superiores de las FARC estaban genuinamente comprometidos con el proceso de paz y comenzaron a preparar a sus combatientes para la posibilidad de una vida después de la guerra. Para Sebastián, que ahora tenía 22 años, y había pasado más tiempo como guerrillero que como civil, la perspectiva de la paz era tanto emocionante como aterrorizante. La guerra era todo lo que conocía. No tenía memoria clara de una vida antes de las FARC, no tenía familia conocida a la cual regresar, y no tenía habilidades que fueran útiles en el mundo civil. Cuando el acuerdo de paz fue finalmente firmado en noviembre de 2016,
Sebastián se encontró entre los aproximadamente 13.000 combatientes de las FARC que se entregaron oficialmente al gobierno colombiano. Fue transportado a una de las zonas veredales transitorias de normalización establecidas para facilitar la reintegración de excombatientes a la sociedad civil. El proceso de reintegración fue complejo y a menudo frustrante. Sebastián tuvo que aprender habilidades básicas de la vida civil que la mayoría de las personas desarrollan durante la adolescencia. Cómo abrir una cuenta bancaria, cómo buscar trabajo, cómo interactuar socialmente sin la estructura jerárquica militar que había gobernado toda su vida adulta. También fue durante este proceso que Sebastián comenzó a recibir terapia psicológica profesional por primera vez en 1900. Su vida. Los psicólogos que trabajaban con excombatientes de las FARC estaban familiarizados con casos de personas que habían sido reclutadas como niños, pero el caso de Sebastián era particularmente complejo debido a la edad extremadamente temprana a la que había sido secuestrado. Durante las sesiones de terapia comenzaron a emerger fragmentos de memoria de su vida anterior. Al principio eran imágenes vagas, una casa de madera sobre pilotes, el sonido de agua corriente, la sensación de estar acompañado por alguien que era exactamente como él. Estas memorias eran acompañadas por emociones intensas que no podía nombrar, una sensación de pérdida profunda que no correspondía a nada en su experiencia consciente. Su terapeuta, la doctora Luz Marina Cárdenas, especialista en trauma de guerra, reconoció que Sebastián estaba recuperando memorias de su infancia anterior que habían sido suprimidas como mecanismo de supervivencia. Le explicó que era común que los niños soldado desarrollaran amnesia disociativa respecto a sus vidas anteriores, especialmente cuando habían sido secuestrados a edades muy tempranas. Para 2019, 3 años después de la firma del acuerdo de paz, Sebastián había logrado estabilizar su vida civil hasta cierto punto. Vivía en un pequeño apartamento en Villavicencio, Meta. Trabajaba en una cooperativa agrícola que empleaba excombatientes y había comenzado a estudiar técnicas agrícolas en una escuela nocturna para adultos. Pero las memorias fragmentarias de su infancia continuaban perturbándolo. La imagen más persistente era la de otro niño que se parecía exactamente a él. En sus sueños, este niño tenía nombre, Santiago, pero cuando despertaba y trataba de recordar más detalles, la información se desvanecía como niebla. La doctora Cárdenas le sugirió que podría beneficiarse de intentar rastrear su familia biológica. Le explicó que muchos excombatientes encontraban una sensación de cierre al reconectarse con sus raíces, incluso cuando esas conexiones habían sido interrumpidas traumáticamente. Sebastián inicialmente se resistió a la idea. Durante más de 20 años, había construido su identidad como el pequeño, luego como Sebastián, el excombatiente. La idea de descubrir que tenía otra identidad, otra familia, lo llenaba de ansiedad. ¿Qué pasaría si encontraba a people que habían sufrido por su desaparición? ¿Cómo podría explicarles en qué se había convertido? Pero para 2023, la curiosidad finalmente superó al miedo. Con la ayuda de organizaciones que trabajaban en la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto, Sebastián comenzó el proceso de intentar rastrear sus orígenes. El primer paso fue registrarse en una base de datos nacional de personas desaparecidas, mantenida por la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Era un proceso que requería proporcionar toda la información disponible sobre su identidad anterior, edad estimada en el momento del secuestro, región de origen, cualquier detalle que pudiera recordar sobre su familia biológica. Sebastián proporcionó lo poco que podía recordar. Había sido secuestrado alrededor de los 5 años en una comunidad rural del Chocó, tenía memorias vagas de vivir cerca del agua, y persistía la imagen de un niño idéntico a él, llamado Santiago. La búsqueda inicial no produjo resultados inmediatos. Los registros de personas desaparecidas en el Chocó durante finales de los años 1990 eran incompletos, y muchas familias desplazadas por la violencia nunca habían reportado oficialmente las desapariciones de sus hijos porque no tenían acceso a autoridades gubernamentales o porque temían represalias de grupos armados. Pero en febrero de 2024, un avance tecnológico cambió las posibilidades de búsqueda. El gobierno colombiano, en colaboración con organizaciones internacionales, lanzó un programa piloto que utilizaba análisis de ADN para conectar a familias separadas por el conflicto. La base de datos incluía muestras genéticas de personas que habían estado reportando familiares desaparecidos durante décadas. Sebastián se ofreció como voluntario para el programa, proporcionando una muestra de saliva que fue analizada y comparada contra las miles de muestras en la base de datos. El proceso tomaría varias semanas, y los organizadores le advirtieron que las probabilidades de encontrar una coincidencia eran relativamente bajas. Mientras tanto, en Bogotá,
Santiago Morales había estado siguiendo el desarrollo del programa de búsqueda por ADN a través de noticias online. Durante los 26 años desde la desaparición de Sebastián, había mantenido la esperanza de que algún día podría tener información sobre el destino de su hermano gemelo. En 2019, cuando las FARC se desmovilizaron oficialmente, Santiago había intentado contactar organizaciones que trabajaban con excombatientes, preguntando si habían registros de niños que hubieran sido reclutados en el Chocó durante finales de los años 1990. Pero la información era escasa y fragmentaria. Cuando se enteró del programa de búsqueda por ADN, Santiago inmediatamente se registró, proporcionando una muestra genética y completando formularios detallados sobre Sebastián: fecha de nacimiento, ubicación de la desaparición, características físicas, cualquier marca distintiva que recordara. El 15 de marzo de 2024, exactamente 26 años y 8 días después de la separación de los hermanos en Río Sucio, tanto Santiago como Sebastián recibieron llamadas telefónicas que cambiarían sus vidas para siempre. La doctora Ana María Restrepo, coordinadora del programa de búsqueda por ADN, contactó a Santiago primero. Su voz temblaba ligeramente cuando le dijo: «Señor Morales, tenemos noticias sobre su hermano. Hemos encontrado una coincidencia de ADN. Sebastián está vivo». Santiago se quedó en silencio durante varios segundos, incapaz de procesar completamente lo que había escuchado. Durante 26 años, había alternado entre esperanza y desesperación, nunca sabiendo si Sebastián había sobrevivido al reclutamiento forzoso. La confirmación de que estaba vivo era tanto un alivio abrumador como el comienzo de nuevas preguntas complejas. Sebastián recibió su llamada 1 hora después. La doctora Restrepo le explicó cuidadosamente que habían encontrado a un hombre en Bogotá que compartía su código genético exacto, indicando que era su hermano gemelo. Le dijo que este hombre había estado buscándolo durante décadas y que estaba ansioso por reunirse con él. Para Sebastián, la información era tanto validación como shock. Las imágenes fragmentarias de su infancia súbitamente adquirieron contexto real. El niño de sus sueños no había sido una fantasía, había sido un recuerdo suprimido de su hermano gemelo. El proceso de organizar el reencuentro fue manejado cuidadosamente por psicólogos especializados en trauma de guerra y reunificación familiar. Tanto Santiago como Sebastián necesitaban preparación psicológica para un encuentro que sería emocionalmente intenso y potencialmente desestabilizador. Durante las semanas previas al reencuentro, los hermanos intercambiaron cartas a través de los organizadores del programa. Santiago escribió sobre su vida en Bogotá, su educación, su carrera, su familia adoptiva, pero principalmente escribió sobre los 26 años que había pasado, preguntándose qué había sido de su hermano gemelo. Sebastián escribió sobre su experiencia con las FARC, su proceso de reintegración y las memorias fragmentarias de la infancia que habían comenzado a emerger durante la terapia. Sus cartas eran más cautas, reflejando la dificultad de comunicar experiencias que habían sido fundamentalmente diferentes de cualquier vida civil normal. El reencuentro se programó para el 12 de abril de 2024, en las instalaciones de la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Bogotá. Era un lugar neutral con personal de apoyo psicológico disponible, diseñado para facilitar reuniones emocionalmente intensas de manera segura. Santiago llegó acompañado por Jorge y Patricia Castellanos, sus padres adoptivos, quienes habían sido parte integral de su búsqueda de Sebastián durante los últimos años. Estaba visiblemente nervioso, alternando entre expectativa y ansiedad. Se había preparado para este momento durante décadas, pero nada podría haberlo preparado completamente para la realidad de ver a su hermano gemelo después de 26 años. Sebastián llegó acompañado por la doctora Cárdenas, su terapeuta y un trabajador social del programa de reintegración. Estaba más tranquilo externamente, pero internamente experimentaba emociones que no había sentido desde la infancia, una mezcla de anticipación, miedo y algo que gradualmente reconoció como amor fraternal, que había estado dormido durante décadas. Cuando las puertas de la sala de reuniones se abrieron y los hermanos se vieron por primera vez en 26 años, el momento fue tanto electrizante como surreal. Eran claramente gemelos idénticos, pero también eran strangers que habían vivido vidas completamente diferentes. Santiago vio en Sebastián sus propios rasgos físicos, pero también vio años de experiencias que habían endurecido sus expresiones de maneras que él no podía imaginar completamente. Sebastián vio en Santiago una versión de sí mismo que había tenido oportunidades, educación y una vida sin los traumas de la guerra. El primer abrazo fue tentativo, casi formal. Ambos estaban abrumados por la magnitud del momento y la complejidad de las emociones que estaban experimentando. No se conocían realmente, pero compartían un vínculo genético y memorias de infancia
que ninguno de los dos había compartido con ninguna otra persona en el mundo. Las primeras conversaciones fueron facilitadas por los psicólogos presentes. Santiago habló sobre sus recuerdos del día del ataque, sobre cómo había escapado, sobre los años que había pasado preguntándose qué había pasado con Sebastián. Sebastián habló sobre fragmentos de memoria de su vida anterior, sobre su tiempo con las FARC, sobre su proceso de reintegración. Lo que más impactó a ambos hermanos fue la realización de que, a pesar de las vidas completamente diferentes que habían vivido, habían mantenido rasgos de personalidad notablemente similares. Ambos eran introspectivos, inteligentes, y tenían formas similares de procesar información compleja. Era como si la genética hubiera preservado aspectos fundamentales de su identidad, a pesar de las experiencias radicalmente diferentes. Durante los días siguientes al reencuentro inicial, los hermanos pasaron tiempo juntos bajo supervisión psicológica, compartiendo historias, llenando vacíos en la narrativa de sus vidas separadas, y gradualmente construyendo una nueva relación que honrara tanto su conexión biológica como el respeto por las diferentes personas en que se habían convertido. Santiago aprendió sobre la guerra desde la perspectiva de alguien que había vivido toda su vida adulta dentro del conflicto. Sebastián aprendió sobre oportunidades civiles y la vida urbana que nunca había experimentado. Ambos descubrieron que tenían mucho que enseñarse mutuamente sobre supervivencia, resiliencia y la capacidad humana para adaptarse a circunstancias extraordinarias. Para las familias de ambos hermanos, el reencuentro fue tanto celebración como proceso de duelo. Carlos y Elena Morales, los padres biológicos, ahora mayores y viviendo todavía en Ciudad Bolívar, pudieron finalmente encontrar cierre después de 26 años de no saber si Sebastián estaba vivo. Jorge y Patricia Castellanos, los padres adoptivos de Santiago, ganaron no solo un hijo adicional, sino una comprensión más profunda de la complejidad del conflicto colombiano. El caso de Santiago y Sebastián Morales se convirtió en un símbolo poderoso del proceso de paz colombiano. Su historia fue presentada en medios nacionales e internacionales como un ejemplo de cómo las familias podían ser reunidas incluso después de décadas de separación traumática. Pero más allá del valor simbólico, su reencuentro representaba algo profundo sobre la naturaleza de los vínculos familiares y la capacidad humana para el perdón. Santiago no juzgó a Sebastián por haber sido parte de las FARC. Entendía que había sido un niño que no había tenido elección. Sebastián no sintió resentimiento hacia Santiago por haber tenido oportunidades que él había perdido. Se alegró de que al menos uno de ellos hubiera escapado a la violencia. Hoy, varios meses después de su reencuentro, Santiago y Sebastián continúan construyendo su relación mientras navegan las complejidades de reconectarse después de más de 2 décadas de separación. Santiago ha ayudado a Sebastián a adaptarse más completamente a la vida civil, incluyendo asistencia para completar su educación formal. Sebastián ha ayudado a Santiago a entender aspectos del conflicto colombiano que los libros de historia no pueden transmitir. Su historia ha inspirado a otras familias separadas por la violencia a participar en programas de búsqueda y ha contribuido a un mayor apoyo público para iniciativas de reunificación familiar. También ha servido como un recordatorio de que las víctimas del conflicto colombiano incluyen no solo a aquellos que murieron, sino también a aquellos que sobrevivieron, pero cuyas vidas fueron fundamentalmente alteradas por la experiencia de la guerra. Para Santiago y Sebastián, su reencuentro no marca el final de su historia, sino el comienzo de una nueva fase en la que dos personas que compartían los mismos genes, pero habían vivido en mundos diferentes, aprenden a ser hermanos otra vez. Es un proceso que requiere paciencia, comprensión y la disposición de aceptar que algunas heridas nuncan completamente, pero que el amor familiar puede encontrar maneras de florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Su historia se mantiene como testimonio del poder de la esperanza, la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de seres queridos perdidos, y la capacidad extraordinaria del espíritu humano para sanar, adaptarse y encontrar significado incluso en las experiencias más traumáticas. En un país que aún está aprendiendo a vivir en paz después de décadas de guerra, los hermanos Morales representan la posibilidad de reconciliación no solo entre excombatientes y sociedad civil, sino entre todas las partes de la familia colombiana que fueron separadas por la violencia. Su reunión es un recordatorio de que detrás de cada estadística sobre el conflicto hay historias humanas de pérdida, supervivencia y la búsqueda incansable de reconexión. Y en algunos casos extraordinarios, esa búsqueda se ve recompensada de maneras que nadie se atrevió a esperar.